Mandamos un saludo especial a todas las damas embarazadas y a sus bebés que están ya preparándose para el nacimiento. Mandamos un aplauso a ellas y a sus bebés. Y a todos los niños y niñas, tanto los que están aquí en la Iglesia Catedral como los que están en sus hogares participando de esta Eucaristía, también les mandamos un aplauso. Y a los hermanos y hermanas que a través de las estaciones de Oliva Radio, del patrón que está en la ciudad de Córdoba y abarca todas las zonas de Córdoba, Orizaba, Zongolica, hacia el pico de Orizaba, luego hacia abajo, hacia el rumbo de Cuitláhuac, Yanga, el puerto de Veracruz y la cuenca del Papaloapan. Les mandamos también un aplauso y les agradecemos su participación. Y aquí en Jalapa tenemos Radio Sensación, que abarca hacia el Cofre del Perote, por el lado de Coatepec hasta Yagualulco, por el lado de aquí de Banderilla hasta Perote, Alto Tonga, Villaldama, hacia Naulinco, la Sierra de Misantla, hacia Actopan, La Costa, Palmasola y Vega de Alatorre. Les mandamos también un aplauso a todos los que participan con nosotros. Y a los hermanos y hermanas que a través de las plataformas de Shalom de la Arquidiócesis de Jalapa y también los están en Teleclic y todas las que se asocian con ellas y están participando a través de Facebook o de las redes sociales. También les mandamos un fuerte aplauso y les agradecemos. Pasando a la palabra de Dios, hoy nos habla acerca de cómo es rechazado Jesús en su propio pueblo donde se crió. Sabemos que él nació en Belén de Judea, pero toda su vida desde pequeño la pasó en Nazaret. Y entonces nos narra el Evangelio pues que llegó ahí y no lo aceptaban, sino más bien decían, pues ¿de dónde aprendió toda esa sabiduría y de dónde le salen esos milagros? No podían entender que un paisano suyo, de origen humilde y sin fama social, fuera enviado por Dios. Por eso resultó una visita inútil del Mesías a su pueblo. San Marcos manifiesta esa tendencia humana a menospreciar a las personas y a los valores cercanos, a veces porque los conocemos. Como decimos popularmente, si quieres conocer a Inés o si quieres conocer a Andrés, vive con ella o con él un mes. Y así es como ya se empieza a ver quién es quién. Y como conocemos a las personas, pues es difícil muchas veces creer que pueden hacer algo mejor, algo importante. Yo recuerdo cuando pues sentí el llamado de parte de Dios y le comunicaba a mi mamá y me decía, pues yo siempre le pedí a Dios que alguno de mis hijos fuera sacerdote, pero del que menos pensé fue de ti. Así que ya se imaginarán por qué. Y el hermano que me seguía me dice, pues yo no sé cómo tú te fuiste al seminario, si eres el peor de nosotros. Bueno, para que vean que en todos lados se dan este tipo de cosas. Especialmente entre los familiares. Si ustedes recuerdan, en un pasaje también de San Marcos y de los otros evangelistas, de repente llegan los familiares a una casa porque le dijeron que se había vuelto loco Jesús, porque estaba haciendo milagros, porque estaba realizando cosas extraordinarias. Y también Jesús mismo llega a decir, cuando lo busca su madre y sus hermanos, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces siempre hay esa realidad especial. Lo vemos también hoy en la primera lectura, también el profeta Ezequiel le pasa lo mismo. Tiene que profetizar en el destierro y no le creen que sea un enviado de parte de Dios, no le hacen caso. Y por eso Dios le dice,
yo te envío a los israelitas, son un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. O sea, Dios nos envía a pesar de nuestras limitaciones y debilidades. Nuestro querido cardenal don Sergio, que de Dios goce, tenía en su lema esta frase: fuerte en la debilidad. Lo tenía en latín, virtus in infirmitate, y es lo mismo que nos dice en la segunda lectura San Pablo, que él se sentía débil y que le pedía a Dios: quítame esto que me está atormentando. Y dice, las 3 veces que le dije a Jesús, me dijo, te basta mi gracia. Dios trabaja con nuestra debilidad, pero sí nosotros tenemos que luchar por ser fieles y por superar también las debilidades que tengamos. No darnos, como decimos popularmente, a la Bartola y hacer concha, ¿no? Sino realmente buscar la manera de superar eso que nos está marcando. Actualmente también, y desde hace muchos años, siempre ha habido unos rechazos a Jesucristo. Si ustedes ven en el Evangelio, pues los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes no lo quieren, no lo reconocen como el Mesías, y son incluso los que le llevan al juicio y luego a la condena de la cruz, para que luego se propicie la resurrección. En la actualidad, Jesucristo es rechazado por algunos sectores de la sociedad y de la cultura. Se ha intentado reducirlo a un personaje histórico del pasado que ya no tiene importancia para la vida moderna. Junto con él se rechaza a su iglesia y se exhiben los pecados de sus pastores y feligreses para restarles autoridad moral y poder así imponer ideologías relativistas, seculares y hedonistas que no reconocen al Creador del universo ni respetan las leyes de la naturaleza, sino que endiosan la tecnología, la economía, el laicismo y la decisión de la voluntad humana para construir una nueva torre de Babel e imponer una moralidad como la de Sodoma y Gomorra. Los que somos cristianos, seguidores de Jesucristo, debemos atestiguar la verdad del Evangelio, a pesar de los rechazos y las descalificaciones de quienes promueven la cultura de la muerte y la corrupción moral, legalizando el aborto, la eutanasia, el libertinaje sexual, el abuso de los recursos naturales, como el agua, la vegetación, y el uso lúdico de las drogas, como ahora tenemos de moda que se está legalizando el uso de la marihuana. Y cuando eso se empieza, pues después viene ya todavía una situación más complicada. La actitud de Jesús y de los profetas es ejemplar para la iglesia y los cristianos llamados a ser testigos de la verdad, a hacer no solo lo correcto, sino lo moral, lo ético, hablar con claridad sobre la religión, la cultura y el comportamiento humano, a llamar bien lo que es verdaderamente bien y mal lo que está mal, aunque para ello tengamos que remar siempre contra corriente. Esto siempre ha sido en la historia de la Iglesia. El cristianismo siempre ha sido rechazado en todas las etapas de la historia. Sin embargo, la verdad de Cristo y su presencia se va imponiendo. Vamos ahora a escuchar el siguiente cuentito que se llama Nadie es profeta en su tierra. Dice así: Marcos nació y creció en el mismo pueblo. La pobreza de su familia les obligó a trabajar en el campo e impidió que sus padres y hermanos mayores pudieran estudiar la primaria. No obstante, Marcos tenía el firme propósito de prepararse mejor. Logró que sus padres le permitieran estudiar y llegó a obtener las mejores calificaciones. Su gran ilusión era obtener un título profesional, y así pensaba: yo lucharé hasta conseguirlo.
Cuando terminó la escuela secundaria, sus padres estaban orgullosos, pero lamentablemente no contaban con los recursos económicos para apoyar su carrera. Le expresaron con impotencia: «Hijo, quisiéramos ayudarte, pero nuestra pobreza nos lo impide». Marcos les contestó: «No se preocupen, viajaré a la ciudad, estudiaré por la mañana y trabajaré por la tarde». Y así fue. El joven trabajaba duramente para costear sus estudios. Frecuentemente terminaba tan cansado que solamente deseaba dormir. Sin embargo, luchaba contra el sueño y se desvelaba estudiando sus lecciones. Y se animaba pensando: «Es difícil, pero yo quiero ser médico y lo voy a lograr». En cierta ocasión se quedó dormido en el salón de clases. Cuando el profesor lo descubrió, le llamó enérgicamente la atención. Marcos le ofreció disculpas y le informó sobre su horario vespertino. Confesó que trabajaba duramente y por la noche llegaba a casa a estudiar. Después de escuchar la explicación y revisar las excelentes calificaciones del joven, el profesor cambió de actitud y le dijo: «Pocos alumnos se sacrifican tanto y hacen un esfuerzo tan grande. Como veo que realmente quieres terminar la carrera, te ayudaré a conseguir una beca». Marcos no lo podía creer. Agradeció el ofrecimiento y prometió: «Con más recursos podré dedicarme totalmente al estudio». Y así fue. En poco tiempo se convirtió en el mejor alumno de la universidad. Y el día de la graduación recibió su título de médico, mientras el director le decía: «Reconocemos tu esfuerzo, tu investigación y tus altas calificaciones. Por lo mismo, tengo el gusto de ofrecerte un alto puesto en el Hospital General». Sin embargo, Marcos tenía otros planes y le respondió: «Agradezco el gran honor que me ofrecen, pero no puedo aceptarlo. El pueblo que me vio crecer tiene muchas necesidades y anhelo regresar para dar lo mejor de mí». El nuevo médico regresó a su pueblo y puso un consultorio, pero quienes lo habían conocido desde niño comenzaron a murmurar: «¿Acaso piensa que vamos a poner nuestra salud en sus manos? Si todos sabemos que es el hijo de Pancho el campesino y que su mamá ni siquiera sabe leer». Marcos trató de hacerles comprender que había nacido en un hogar humilde, pero que ahora tenía los elementos necesarios para atenderlos adecuadamente. Les suplicó: «Miren, no me señalen por proceder de una familia humilde». Pero nadie le hizo caso. Marcos, como médico decepcionado, abandonó su pueblo y regresó a la ciudad. Ahí aceptó el puesto que le habían ofrecido y pronto fue reconocido por su labor. Cuando sus investigaciones le ayudaron a descubrir la curación de una enfermedad misteriosa, Marcos pensó: «No puedo creer que en mi pueblo natal hayan dudado de mí y en la ciudad sea reconocido como el mejor maestro de medicina y director del Hospital General». Los papás del brillante médico continuaron viviendo en su pueblo. Recibían constantemente su ayuda y estaban orgullosos de él. En cierta ocasión, mientras la televisión presentaba a su hijo recibiendo el Premio Nacional de Medicina, sucedió algo irónico. Vieron una procesión que se dirigía al cementerio del pueblo. Los dolientes acompañaban a varios difuntos que habían fallecido por la misma enfermedad que Marcos se había especializado en combatir. Entonces los ancianos padres de Marcos comentaron: «Rechazaron a nuestro hijo Marcos. Podían haberse salvado, pero cerraron su mente y su corazón. Prefieron obedecer el refrán que dice que nadie es profeta en su tierra». Muy queridos hermanos y hermanas, estamos invitados a superar pues todas las críticas, las adversidades, que como decimos popularmente, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos.
y por lo mismo pues hay que aguantar la crítica. Yo escuchaba mucho al padre Gilberto, que en paz descanse, decía él, hay que aguantar vara cuando están criticando y sobre todo cuando no es tan real lo que están diciendo. Finalmente quiero decirles que de una noticia, parece que hoy internaron al Papa Francisco, que está un poco enfermo de los intestinos, pues para que hagamos oración por él. Parece que es algo que se puede superar, pero hay que estar ahí pendientes. Y también pedirles oración. Tenemos 3 sacerdotes con COVID, el padre Rafael Velasco, el padre Antonio Zárate y el padre Noé Villa. Y también por todos los que están en esta situación, que la pandemia nuevamente se ha recrudecido y varios están contagiados, así como en los hospitales y en sus casas. Sin embargo, pues veo que muchas personas no hacen mucho caso de esto. Yo anoche venía de la parroquia del Refugio como a las 10:30 de la noche y por ahí por San José los antros estaban a todo dar, a todo reventar. Entonces hay que cuidarse, estamos invitados a eso. Por eso también en la iglesia pues tenemos que estar con las medidas necesarias para que de esta manera podamos seguir participando, pero con pocos riesgos, que así sea. Bien, pues ahora